Damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos a pesar del frío. Y cuando viene la brisita es cuando se siente lo heladito, ¿verdad? A veces sopla viento del sur y también el viento del sur viene frío ahorita porque nada más el frío se retacha, ¿no? Pero damos gracias a Dios por su cuidado, por su atención. En un tiempito más ya no vamos a pasar tanto frío para el próximo invierno porque ya primeramente Dios ya vamos a tener el techo y Dios en su gracia protege y guarde nuestra salud. Bienvenidos hermanos a esta celebración para la gloria de Dios y también ustedes que están detrás de sus pantallas, muchas gracias por acompañarnos a la hora en que vayan a ver este video. Que el mensaje sea de edificación para su fe, para sus vidas y también les dé fortaleza para enfrentar los tiempos difíciles. Qué lindo canto acabamos de cantar, mi esperanza solo en ti. Y es precisamente lo que he venido a decirles en esta fría mañana, que nuestro consuelo, que nuestra fortaleza, que nuestra esperanza está en Jesucristo, el eterno Dios y creador y sustentador de nuestra fe y también creador y sustentador de todo el universo. Voy a invitarles que abran sus Biblias en la primera epístola a los tesalonicenses. Primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 14. Mensaje anterior estaba basado en lo que dice el verso 13. Dios no quiere que nos dejemos arrastrar por la tristeza ante la muerte de nuestros seres queridos, especialmente me refiero a los creyentes en Jesús, ni tampoco nos angustiemos y nos aflijamos ante la realidad de nuestra muerte. También me refiero a la muerte física. Ya les dije, yo espero de una manera clara en el mensaje anterior, que la muerte es un decreto de Dios que está relacionado con esta vida y que tenemos que estar conscientes para que no nos comportemos ante esa situación como aquellos que no tienen ninguna esperanza. Dice el versículo 14, primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras nos debemos de alentar como creyentes unos a otros? De que en el Señor Jesucristo estamos seguros aunque muramos. Hoy les presento la base fundamental de nuestra esperanza, consuelo y fortaleza ante la realidad de la muerte. Y la base fundamental es el Señor Jesucristo. Y por lo consiguiente, entonces, se fundamenta esta esperanza, ese consuelo y esta fortaleza por el poder de su vida indestructible. Así que, la vida indestructible de nuestro Señor Jesucristo es nuestra base para no dejarnos arrastrar por el dolor y por la tristeza ante la realidad de la muerte. Así que hoy es el segundo mensaje de esta serie que le hemos titulado La esperanza de los creyentes, o la fortaleza que tenemos los creyentes, o el consuelo de los creyentes
ante la realidad de la muerte, y nuestra base es el Señor Jesucristo. Amén. Nuestro fundamento no descansa en nuestra religión, porque todos los seres humanos hacemos religiones. Hay países que tienen miles de religiones. Por ejemplo, el país de la India tiene un sinfín de religiones que no se sabe a ciencia cierta cuántas religiones tiene, pero tiene más de 3,000, dicen algunos. Aquí en México hay un montón de religiones también. Y en cualquier país del mundo hay muchas religiones. Dice un refrán popular que todos los caminos llevan a Roma. Y algunos dicen, bueno, todas las religiones nos llevan a Dios. No, no es cierto. La religión de Satanás lleva al infierno. La religión en cuanto a la muerte, la religión de la Santa Muerte, lleva al infierno. La religión de la idolatría, es decir, rendirle tributo y culto a los santos, lleva al infierno. La religión de haz esto y haz aquello y pórtate bien, lleva al infierno. ¿Y por qué digo todo esto? Porque la Biblia dice que es por gracia de Dios que somos salvos. Y eso no es de nosotros, dice, por medio de vuestra fe. Pero ¿en dónde vamos a poner nuestra fe? Porque también hay muchos tipos de fe. Hay la fe de boca. Hay la fe de palabra. Hay la fe de actividad. Es decir, aquella fe que se manifiesta en un montón de actividades y eventos y un montón de cosas que suelen hacerse en las congregaciones. Pero ninguna religión nos lleva al cielo. Ninguna religión otorga el perdón de pecados. Ningún credo nos hace aceptables delante de Dios. Ni siquiera los 10 mandamientos, porque no hay ninguno que los pueda practicar o guardar. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva ante la presencia de Dios? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está la respuesta. Esta fe que acepta que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, vive. Y Jesús dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Entonces la base de nuestro consuelo, de nuestra fortaleza y de nuestra esperanza no está en una religión, no está tampoco en quehaceres, no está tampoco en los credos que hay, está en Jesucristo, el que murió en la cruz y el que resucitó de entre los muertos para darnos consuelo, esperanza y fortaleza. Y sin duda, un destino seguro en los cielos. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Así que, mis amados hermanos, hoy les presento el poder de la vida indestructible de nuestro Señor Jesucristo. Es el fundamento del consuelo, de la fortaleza y de la esperanza que tenemos los creyentes en Cristo Jesús. Este es el mensaje. Déjeme desmenuzarle un poquito, porque no voy a terminar todo el contenido de esta propuesta. Pero pensemos en la visita de Jesús que acabamos de celebrar apenas 2 meses atrás, ¿no? Y que en los festejos religiosos acaba de terminar el día 2 de febrero.
Ese es el calendario religioso. El 2 de febrero se termina oficialmente la Navidad. Y el mundo de hoy, en su mercadotecnia, en la oferta del consumo y la demanda, ha disminuido o desvalorizado o devaluado lo que es la visitación de Dios. Y su visitación fue el resultado de la palabra de Dios empeñada a la humanidad desde el principio mismo. Por eso cuando el ángel se manifestó ante los humildes pastores, el cuadro de Navidad, ¿no? Y los pastores se espantaron, el ángel les dijo, no teman, les traigo buenas noticias que será de gran gozo para todo el pueblo. Y la palabra pueblo no se refería solamente a Israel, sino a toda la humanidad. Y este es el evangelio, que Jesús vino, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para que todos los que en él crean, dice Juan 3:16, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y Jesús mismo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, cuando hablo de que Jesús es la base fundamental de nuestra esperanza, de nuestro consuelo y de nuestra fortaleza para enfrentar los momentos críticos de la vida y aún de la misma muerte de seres queridos o la nuestra, cuando sintamos que se acerca el final, dicen que muchos sienten la hora en que ya está por llegar su, ahora sí, óigame la redundancia, su momento. No sé si es verdad o no, pero tenemos palabra de Dios que nos instruye cómo enfrentar ese suceso. Y ya le dije, no es en credos, no es en religiones, no es en quehaceres, es en Jesús. Así lo manifiesta la Escritura desde el mismo momento de la anunciación de su venida a esa tierra como un bebé. Y cuando Jesús nace en esa tierra, en aquel pueblito llamado Belén, el ángel lo dijo a los pastores y le dijo, les traigo buenas nuevas. En otras palabras, les traigo evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias, que ha nacido hoy un Salvador que es Cristo Jesús. Y cuando leemos que por su pobreza de Él nos hicimos ricos, hablando espiritualmente, se refiere al hecho de que Jesús, el Señor, dejó el esplendor de los cielos, dejó su trono de gloria y llegó a vivir a esta tierra como un indefenso niño y a crecer como cualquier ser humano, pero viviendo perfecto y correctamente en el ámbito de la ley religiosa, pero sobre todo en el ámbito de su principio divino y celestial, manifestándose marcadamente la diferencia entre él y los religiosos de su época, de tal manera que la Biblia dice que él enseñaba con autoridad y no como aquellos que decían y no hacían. Así que la autoridad o lo que avala nuestra palabra es nuestra acción, son nuestros hechos. Por ahí un refrán popular dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres, dime con quién andas y te diré quién eres. Y aunque el Señor Jesús convivió con pecadores, con prostitutas, con borrachos, inclusive su mano tocó a gente poseída por demonios, pero Él se mantuvo
perfecto y puro, que ante el sufrimiento y dolor de la muerte, Él no respondió a sus agresores con amenazas, sino con palabras de misericordia y de perdón. Recuerdan ustedes que mientras Él iba cargando su cruz y lo golpeaban y se burlaban de Él, Él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que cuando hablo de que Jesús es el fundamento, estoy señalando las bases o la razón de por qué digo que es el fundamento. Su obra, su vida, su muerte, su resurrección y la promesa de regresar a esta tierra. Y si Él cumplió todo eso en el pasado, me da garantía de creer y de esperar que volverá a venir tal como lo dijo Él y tal como lo dijeron los mismos ángeles también. Entonces, cuando hablamos de su visitación, les estoy diciendo que Él vino con un propósito definido a esta tierra, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otra ocasión, discutiendo, hablando con los religiosos de su época, Él dijo que Él no había venido a buscar a los sanos, ¿recuerdan? Que Él había venido a buscar a los enfermos. Sí, porque luego el ser humano, inmerso en su religiosidad, inmerso en su propio credo, porque cada ser humano luego funda su propia opinión y su propio credo, considera que no es tan malo realmente. Es más, el ser humano se cataloga o se evalúa como una buena persona, contraviniendo a lo que ya dice la Escritura, que no hay justo ni aún uno, que no hay bueno, que no hay quien busque a Dios. Cuando hablo de su visitación, estoy hablando de la razón de su venida, hermanos, de aquel nacimiento en el pesebre. Estoy hablando del porqué de esa sencillez de no tener nada. Platicaba hace un rato que ni siquiera tenía una almohada propia donde recostar su cabeza, ¿recuerdan? Él dijo: las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Él decidió dejar el esplendor de los cielos y venir a esta tierra viviendo de una manera con tanta escasez, con tanta pobreza, voluntariamente por amor a usted y por amor a mí y a toda la humanidad. Él sabía que iba a pasar en su persona en esta tierra, porque luego por allí muchos que quieren denigrar al Señor Jesús, muchos con corazones necios y duros como una piedra. Y si digo duro y necio es porque la Biblia dice que solo el necio dice en su corazón: no hay Dios. Y cuando digo duro como una piedra es porque también la Biblia declara que un día Dios pondría corazón de carne y quitaría el corazón de piedra, en clara referencia de aquellos que habrían y habríamos de creer en esa palabra del Evangelio, en esa expresión de la manifestación de la gloria de Dios en Jesucristo, que dejándolo todo vino a esta tierra a sufrir por usted y a sufrir por mí. Decía de esos corazones necios y endurecidos que tratan de denigrar a Jesucristo cuando dicen que se estaba echando para atrás, cuando Él en el huerto de Getsemaní decía: si es posible, pasa de mí esta copa. No, Él no se estaba echando para atrás. Él desde un principio sabía que venía a esta tierra. Él sabía el dolor y todo lo que iba a enfrentar y el rechazo de todos y la persecución que el mundo entero y que Satanás haría en contra suya. Lo que estamos o lo que les estoy platicando es que esta expresión
no es más que la evidencia de ese dolor que sentía. Y no me refiero al dolor físico, sino al dolor del alma, al ver cómo los suyos lo rechazaban y al ver cómo usted dice que quizás más tarde, que quizás luego, que prefiere disfrutar la vida, rechazando el amor de Dios, la expresión de Jesús, para darle rienda suelta a sus deseos y a sus deleites y aquello que el mundo ofrece tan llamativamente, pero con terribles consecuencias, como el mismo Jesús dijo, que de qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma. Viene a mi mente aquello que está narrado en el Evangelio según San Lucas capítulo 7. Si quieren ustedes leerlo en sus casas, les repito la cita, Evangelio según San Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 16. La Biblia dice que Jesús iba caminando por la región de Galilea e iba a entrar a un pueblo o a una ciudad llamada Naín. Y se encontró que venía un cortejo fúnebre, una viuda que lloraba la muerte de su hijo, su único hijo. Y al morir su único hijo, básicamente estaba sellada la vida de esa viuda, porque no había quien velara por ella. Hijos, disfruten a sus padres ahora que los tienen. Dijeron que terminando el culto habrá un presente para decir te quiero, hermano. Sea hermano o hermana, lo que le correspondan. Yo no sé cómo lo van a hacer, porque eso yo no lo preparo. Gracias a Dios porque me lo hacen. Y ellos saben cómo lo van a hacer. Hijos, disfruten a sus padres ahora que viven. Velen por sus padres ahora que viven. Muéstrenle el afecto a sus padres ahora que viven. Y no lo digo porque me convenga, porque soy padre y abuelo, no. Siempre he dicho que la expresión del afecto se tiene que mostrar ahora en vida. Pero volviendo al asunto de la viuda de Naín, así se llamaba el pueblo. Y digo viuda porque la Biblia dice que era viuda. Y se había muerto su único hijo. Y con mucho dolor, con mucha tristeza y con mucho llanto lo llevaba a enterrar. Y le acompañaban los vecinos, como es costumbre hasta el día de hoy, ¿no? Y cuando el Señor Jesús la vio, dice la Biblia que se compadeció. Su corazón fue conmovido al ver aquel dolor de aquella viuda. Y la Biblia dice que Jesús se acercó a aquel ataúd y le dijo al muchacho que se levantara. Ustedes pueden imaginar la reacción de la viuda al ver a su hijo vivo otra vez. Le estoy hablando del poder de Jesús, no solamente de un personaje que está ahí escrito en la Biblia y que para muchos ni siquiera existió, porque así dicen muchos. ¿Y quién vio a Jesús? ¿Y quién puede decirme que lo vio? El corazón necio y el corazón duro es que se expresa de esta manera. Pero si le estoy contando esta narrativa, es para hacerles ver que Jesús es el Señor de la vida y Señor sobre la muerte. ¿Qué es lo que lo avala? Porque Él mismo resucitó de entre los muertos. Por eso le dije, es el poder de la vida indestructible, el fundamento de nuestra esperanza, de nuestra fortaleza y de nuestro consuelo para hacerle frente a las situaciones difíciles.
y volvió a la vida en aquel joven por el poder y la autoridad de la palabra de Jesús. Bueno, algunos científicos dicen que cuando una persona fallece, el alma y su espíritu andan por ahí alrededor todavía queriendo regresar a su habitación, que es el cuerpo. Eso dicen algunos, quién sabe qué tanta razón tengan. Pero les traigo a la memoria otro detalle narrado en el Evangelio capítulo 11 del San Juan. Es la muerte de Lázaro, un amigo suyo precisamente, hermano de María y Marta. Estos tres hermanos, María, Marta y Lázaro, eran amigos muy allegados al Señor Jesús. De tal manera que cuando el Señor Jesús quería tener un lugar para descansar, Él se dirigía a la casa de ellos, porque le tenían un lugar preparado. Recuerden que esa es una de las razones por la cual nuestra congregación se llama Betania, porque queremos tener un lugar preparado siempre para el Señor Jesús. Queremos tener nuestros corazones listos para la visita del Señor Jesús, que Él no solamente nos visita, sino que vive en nosotros y entre nosotros. Pero resulta que Lázaro muere. Y cuando le avisan que está muy enfermo, él hace como desentendido del asunto y dice, no, nuestro amigo Lázaro duerme. Pero ya vimos en la semana pasada que a la muerte física también se le llama o se expresa como si fuese un sueño. Y dijeron los discípulos, bueno, si duerme seguramente ya mejoró. Pero lo que quería decir el Señor Jesús es que ya había fallecido. Y cuando Él decida venir a Betania, ya han pasado quizás más de 4 días. De tal manera que cuando Él quiere ir a donde está sepultado, las hermanas le dicen, no, ya huele mal. En el idioma dice ya hiede, ya huele mal. O sea, ya su cuerpo de su amigo Lázaro había entrado a la descomposición. Y le dijo una de las hermanas, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ya murió. Como el ser humano llega a conclusiones, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Y el Señor Jesús va a la tumba y dice, quiten la piedra, o la lápida, como quieran llamarle. Y dice Jesús, Lázaro, ven fuera. Y Jesús muestra su poder y su autoridad ante un cuerpo descompuesto. En los dos casos que les estoy narrando, nos habla del poder y de la autoridad de Jesús sobre la muerte y sobre la naturaleza. Porque su acto va más allá de lo normal, va más allá de lo natural. En el caso del joven de Naín, bueno, era un recién fallecido que llevaban a sepultar. En el caso de Lázaro, era alguien que su cuerpo ya había entrado a la situación de descomposición. Pero eso no fue impedimento para Jesús. Con su poder y su autoridad, Lázaro viene de ese estado de descomposición para estar sano y salvo físicamente hablando. Mostrando claramente ese poder sobrenatural. Y es ese poder sobrenatural el que le hizo levantarse de entre los muertos a Él mismo después de ser crucificado. Y es ese poder sobrenatural el que le hizo irse una vez más al cielo. Pero es ese poder sobrenatural que empeña cuando le dice que volverá o cuando Él dice que volverá a venir a esta tierra. Y quiero ir terminando estas sencillas palabras porque, como dije, no iba a finalizar el tema. Hay mucho que decir. Pero lo que estoy enmarcando aquí es ese poder sobrenatural, esa autoridad que solamente viene de Dios, porque solamente Dios vence la muerte.
Solamente Dios vence el estado de descomposición. Solo Dios vence la naturaleza, porque la creación y todo en este universo se sujeta o se somete al poder de la palabra de aquel que es Señor, que es amo y que es dueño, mostrándolo con su propia resurrección de entre los muertos. Por eso el versículo 14, Pablo dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, y finalizo diciendo, traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? Aquí está una tremenda seguridad para enfrentar la muerte. Si nos toca fallecer ya, la Biblia dice que así Dios nos traerá con Él en el momento de su venida. Allá en el libro del Apocalipsis se narra el asunto de la venida de Jesús. Ya habrá tiempo de verlo. Como pueden ver, hermanos, entonces, no es activismo lo que da seguridad, lo que da certeza, lo que da fortaleza, lo que da consuelo, lo que da esperanza. No es la religiosidad que podamos mostrar. No son los credos. No son las leyes y expresiones y mandas que se ponen en cada agrupación religiosa. Es Jesucristo. Y no lo podemos perder de vista. Por eso en el Salmo 100 leímos en esta mañana que todos los habitantes de la tierra entremos delante de su presencia con acciones de gracia, que le cantemos con júbilo y que le sirvamos con gozo a ese Dios grande en misericordia, que teniendo ese poder para aniquilarnos y para destruirnos, nos ama con tanta paciencia a chicos y grandes, a hombres y a mujeres, cualquiera que sea el color de nuestra piel o el estrato social al que pertenezcamos, que finalmente la Escritura dice que a los ojos de Dios todos somos iguales, porque Dios no hace excepción de personas. Mis queridos y amados hermanos, su obra en la cruz, su obra en esta tierra, su obra ante la muerte misma y su propia muerte de nosotros es regalo de Dios. Es el Espíritu Santo el que la pone en el corazón de aquellos que deciden oír su voz, ya que la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de la vida y Señor sobre la muerte. Amén.